errendimenduaren inguruko 3. jardunaldia izango dugu. Indarreko lanaren oinarriak eta azalduko dugu, eta Usuek eta Marrek azalduko dozkue. Gogoratu beti bezala, lehenengo euren hitzaldia egingo dabela, eta gero komentario eta galderen txanda irekiko dugula. Os decía que muchas gracias por estar un día más con nosotros. Hoy celebramos la 3ª jornada de las sesiones sobre rendimiento. Hoy hablaremos sobre las bases del trabajo de fuerza. Usue Satika y Mar García nos darán todos los detalles sobre este tema y, como siempre, primero realizarán la ponencia y después abriremos el turno para preguntas y comentarios. Así que, cuando queráis, Usue y Mar. Eskerrik asko jardunaldi honetara etortzeagatik. Gaur 3. da. Guretzat espazio interesgarria zabaldu da konfinamentu garai honetan. Bere alderdi positiboa bilatu behar jako zela uste dut, eta horietariko bat, kirol ezberdinetakoak leku komun batean biltzeko aukera eman dozku. Kontutan eukita zue daukazuen agenda eta zue daukazuen planifikazioak oso zaila da honako espazio bat in situ edo leku batean bilatzea. Eta, alderdi positibo bezala esan dezakegu, virtualki espazio komun bat konpartitzeko aukera emoten dozkula konfinamentu garai honek. Os decía, en primer lugar, agradeceros por estar aquí con todos nosotros y nosotras. Es un honor compartir este espacio con vosotros, aunque sea virtual, ya que normalmente no tenemos una oportunidad un espacio para poder explicar o para poder estar conjuntamente diferentes deportistas, diferentes deportes y expresar a nosotros nuestras inquietudes, vuestras dudas y así poder ayudaros en el día a día. El tema de hoy voy a empezar a compartir. Elena ya ha explicado que primero vamos a hacer, como en las 2 sesiones anteriores, una explicación, una ponencia mediante algunas diapositivas, y esa ponencia la vamos a dividir en 2 partes. Una parte teórica sobre el entrenamiento de fuerza. Vamos a dar unas pinceladas que os puedan servir para luego entender mejor la parte práctica que vais a tener. La primera parte voy a explicarlo yo y la segunda parte pues le voy a dar paso a Mar. En primer lugar, me gustaría recalcar o me gustaría decir que el trabajo de fuerza es un factor importante para las diferentes actividades deportivas y en algunos casos es determinante. Decir que el trabajo de fuerza puede ser perjudicial, pues yo lo pondría en duda, aunque en algunos casos ya se ha dicho, ya que con una programación adecuada y con unas cargas adecuadas y con un estudio adecuado de las necesidades que puede tener el deportista, podemos llegar a trabajar adecuadamente o perfectamente la fuerza. La fuerza tiene un papel determinante entre diferentes factores relacionados con el rendimiento deportivo, como puede ser la técnica, como puede ser la velocidad, la potencia, incluso también podemos hablar de la resistencia. Hablando de la técnica, el error técnico en muchos casos se ha hablado que se produce por falta de coordinación o por falta de habilidad del sujeto. Y yo lo entendería mejor que puede ser por falta de intervención de los grupos musculares, una intervención adecuada de los grupos musculares que intervienen en cada uno de las modalidades deportivas. Hace unos días, Jordan Santos dio un curso en la Escuela Vasca del Deporte que se trataba de la economía de Calreit y su influencia en el rendimiento deportivo. Y en ello me quedé con un concepto que hablaba que la mejora de la economía de carrera tenía que ser algo inconsciente, por la mejora de otras variables o por la intervención o por el trabajo adecuado de otras variables, como puede ser el trabajo de la fuerza. Y también me gustaría hablar que llevamos ya algunos meses trabajando con las gimnastas. Tenemos un proyecto en basquetín de gimnasia rítmica y nos encargamos nosotros de la parte de la condición física. Y bueno, al principio cuando empezamos a trabajar con Marga, que está presente aquí, pues tenía dudas a la hora
a la hora de trabajar la fuerza. Me decía, oh, es que van a aprender la flexibilidad, es que van a tener problemas con las lesiones. Y bueno, al final la convencí y pudimos empezar a hacer un trabajo con ellas. Y fue una grata sorpresa al decir, con los controles que suelen hacer en gimnasio, en las competiciones, que me dijo que se veía algo diferente. Algo diferente yo creo que significa por un trabajo diferente que se ha hecho a lo que no hacían anteriormente. He querido citar estos dos casos que no son habituales o que no son deportes que habitualmente hayan trabajado sistemáticamente la fuerza, porque poco a poco se están dando cuenta que en estos deportes también, o en aquellas modalidades deportivas que normalmente no se ha trabajado la fuerza, también puede ayudar en la mejora. Dicho esto, quería hacer una cita que hace algo más de 25 años González Vadillo ya comentaba, ¿no? Si pudiésemos medir la velocidad máxima, y quedaros con el tema de la velocidad, de los movimientos cada día y con información inmediata, este sería posiblemente el mejor punto de referencia para saber si el peso es el adecuado o no. Un descenso determinado de la velocidad es un indicador válido para suspender el entrenamiento o bajar el peso de la barra. También podríamos tener registrada la velocidad máxima alcanzada por cada levantador, en este caso estaba hablando de halterófilos, con cada tanto por ciento y en función de esto valorar el esfuerzo. Esto que en su momento parecía una hipótesis, en el 2017 ya el mismo Vadillo presentó una tabla que relacionaba diferentes ejercicios según la velocidad en la que daba el dispositivo, pues lo relacionaba con el porcentaje de RM. Entonces podía ajustar, o se puede ajustar, o gracias a ello actualmente hemos llegado a ajustar las cargas de entrenamiento y aumentar la calidad del entrenamiento de la fuerza. Esto gráficamente lo podemos explicar de esta manera. Hace 25 años un deportista entraba en el gimnasio y hacía sus repeticiones con la carga que él pensaba o el entrenador le decía que tenía que poner a este día y pues no sabía si esa carga era la adecuada, tenía que subir, tenía que bajar o si el objetivo para el que se había planteado la sesión se había cumplido o no. Hoy en día, en cambio, esta situación es posible. Es decir, tenemos un dispositivo que registra la información, que posteriormente vamos a explicar, y se puede ajustar el entrenamiento al objetivo en el que se ha planteado y darle calidad al mismo, ¿no? Una vez hecho esta introducción y quedaros, como antes he dicho, con el tema de la velocidad, que será el marco principal de esta sesión, os voy a presentar cuáles son unas pinceladas de los componentes del entrenamiento de fuerza, que son el volumen, la intensidad, los ejercicios y la velocidad de ejecución. Pensad que esto es un puzzle y estas piezas se solapan o se entrelazan entre ellos y gracias a este conjunto podemos organizar unas sesiones, un grupo de sesiones o un objetivo de grupo de sesiones de entrenamiento, ¿no? Y si modificamos una de ellas, hace que cambie la orientación del entrenamiento y puede influir en las demás. Decir que el volumen estaría expresado en número de repeticiones y en series realizadas, que la intensidad es de un estímulo es el grado de esfuerzo que exige un ejercicio y que la evolución de la intensidad máxima es útil para programar y analizar el entrenamiento. Y por último, que voy a dejar aparte la velocidad de ejecución, los ejercicios serán las herramientas que vamos a utilizar para organizar una sesión de entrenamiento. Y dependiendo de la época de la temporada en la que nos encontremos, pues la orientación será hacia algunos ejercicios o hacia otros. ¿Qué es lo que hablamos de la velocidad de ejecución?
Lo que tenemos que buscar es la velocidad de ejecución de los ejercicios que realizamos en el entrenamiento de fuerza, que se asemeje más a esa velocidad que se asemeje más a nuestra actividad o a nuestra competición. Hay que entrenar esas fibras musculares. Esas fibras tienen que estar entrenadas y no podemos permitir que esa velocidad sea nueva cuando hagan su práctica deportiva. Y a una carga determinada solo le podemos sacar el máximo provecho cuando la velocidad de ejecución es máxima o próxima a ella. Y con eso conseguimos que haya transferencias hacia nuestra práctica deportiva o nuestra prueba. Eso expresado en imágenes, la velocidad en la que buscamos es la fase propulsiva. En el caso del press, aquí la que va hacia arriba. Y independientemente de la carga en la que apliquemos, tenemos que dar la máxima velocidad posible. Ante cualquier carga externa vamos a darle la máxima velocidad posible. Y con eso aumentamos la intensidad del entrenamiento. Cuanto mayor es la velocidad, más fuerza se aplica ante una misma carga. Dicho esto, vamos a ir hacia la programación de la intensidad del entrenamiento y vamos a hacer una retrospección históricamente cómo se ha ido organizando el entrenamiento o cómo se entrenaba, cómo se programaba. En primer lugar, se ponía una carga, la que en ese momento parecía que era la adecuada, y se hacían las repeticiones y las series que estaban planificadas sin saber si la carga era la adecuada o no era la adecuada. La siguiente evolución fue hacer un entrenamiento hasta el fallo, que hoy en día los estadounidenses también todavía siguen haciendo, que es hacer el máximo número de repeticiones en cada una de las series, buscar hasta el fallo, ¿no? hasta el final. Y luego se pasó hacia la búsqueda del porcentaje de RM. Es decir, sacamos por cada uno de los ejercicios cuál es nuestro máximo y sacamos los porcentajes y en esos entrenamos en función de esos porcentajes según el momento de la temporada en el que nos encontremos. Y esto tiene una pega, que tienen que hacerse los test y pues el esfuerzo que supone es importante y por otro lado, pues por las mejoras que se dan a través del entrenamiento, pues hay que repetir esos test continuamente a lo largo de la temporada. Y eso, pues la verdad que es difícil de establecer dentro de un marco de programación y la intensidad en la que tenemos que trabajar en esas sesiones de test, pues es importante. Y luego la evolución fue hacia el carácter del esfuerzo. El carácter del esfuerzo sería el número de repeticiones realizadas sobre las realizables, es decir, 10 sobre 12, que significa hacer 10 repeticiones y poniendo una carga que pensemos que podemos hacer 12 repeticiones. Y bueno, esto requiere una familiarización, pero los estudios científicos dicen que cuando ya se aprende, se asemeja bastante a lo que luego vamos a obtener a través de los dispositivos. Y he dejado para el final el entrenamiento a través de la velocidad de desplazamiento de la carga. Decir que todas estas primeras que hemos hablado no tienen ningún dispositivo, que todas estas no tenemos una información de lo que pasa dentro del entrenamiento. Y a través del cálculo de la velocidad del desplazamiento de la carga, podemos estimar con un error mínimo el porcentaje de RM que supone al que cualquier resistencia externa simplemente midiendo la velocidad. Os voy a hablar un poco del encoder, que el encoder es un medidor de distancia preciso y mide el desplazamiento en función del tiempo. Y podemos calcular con cálculos indirectos la velocidad y la potencia, que son las herramientas que vamos a utilizar para luego programar y planificar el entrenamiento. Aspectos positivos que podemos decir de la utilización del encoder. Pues obtenemos muchos datos de calidad en cada repetición,
y así podemos planificar y programar adecuadamente. Alto grado de precisión y fiabilidad. Está validado en estudios científicos y hay muchas publicaciones al respecto. Y no necesita utilizar cargas máximas para evaluar la fuerza, lo que anteriormente hemos explicado a través del porcentaje de RM. Pero también tiene sus aspectos negativos, como puede ser el coste elevado, y la mayoría de los dispositivos son de componente vertical y miden ejercicios lineales, como os he explicado en la primera tabla. Esos ejercicios son ejercicios lineales. Requiere una familiarización. El cable nos puede dar algunos problemas, como alguna vez nos ha pasado, y hay necesidad de establecer un protocolo a la hora de entrenar o a la hora de hacer los tests. ¿Qué aportación nos puede dar al entrenamiento el usar el encoder o el dispositivo? Por una parte nos puede ayudar hacia los tests de fuerza y también hacia los controles de entrenamiento. En los tests podemos trazar o hacer un trazado de la curva fuerza-velocidad. Nos puede marcar la evolución de la curva de potencia, cómo ha sido a lo largo de la temporada y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años también. Nos da también información del trabajo previo que se ha hecho antes de los tests y también nos puede dar indicadores de déficit en la curva, si hay una parte de la curva que se ha desarrollado más u otra. En los controles de entrenamiento nos da eficacia y calidad de la misma, mejora el rendimiento y se ha visto que el rendimiento se ve modificada y se ve mejorada. Se pueden ajustar las cargas al objetivo del entrenamiento. Se obtiene un feedback directo, se da un feedback en el momento y nos da información de las adaptaciones que se producen. Y como última diapositiva de mi parte esta teórica, os voy a hablar un poco de la curva fuerza-velocidad. La fuerza y la velocidad mantienen una relación inversa en su manifestación. Cuanto mayor es la velocidad con la que se realiza el gesto deportivo, menor será la fuerza que podamos aplicar. Si podemos aplicar más fuerza es porque la velocidad es menor, es decir, la resistencia a vencer tiene que ser mayor. Cuanto más fuerza tengamos, más probable será que podamos desplazar un mismo cuerpo más rápidamente. Y junto con la curva de fuerza-velocidad tenemos la curva de potencia. Estas dos curvas están asociadas entre sí y la potencia sería el producto de la fuerza por la velocidad en cada instante del movimiento. La mayor potencia no se consigue ni a la máxima velocidad con resistencias ligeras ni con grandes resistencias a bajas velocidades, sino cuando realizamos el movimiento tanto con cargas como con velocidades intermedias. ¿Y cuál sería el objetivo del entrenamiento de la fuerza? Pues alcanzar un nivel óptimo de fuerza en cada uno de los trabajos que vamos a realizar a lo largo de la temporada. Y mejorar permanentemente esta curva en su totalidad es lo que vamos a buscar con el entrenamiento. Ser capaz de conseguir cada vez más velocidad ante cualquier resistencia. Con esto ya he terminado y le voy a dejar a Mar que continúe con su parte práctica. En las siguientes diapositivas lo que voy a hacer va a ser presentar datos de deportistas que vienen pasando por el centro y vamos a ver varios ejemplos de test y de controles de entrenamiento y la información útil que se puede sacar de estos. ¿Vale? Entonces, en esta primera diapositiva es lo que sería un test de entrenamiento. Como ha comentado Uxue, el encoder lo que hace es el registro de la distancia, el recorrido de ejecución del ejercicio, que este va a tener mayor o menor importancia dependiendo del ejercicio. Asimismo, a través de cálculos indirectos conseguimos hacer un registro de la velocidad y cálculos de potencia y demás, ¿vale? Entonces, una de las ventajas que ya se ha comentado es que no es necesario hacer un test de cargas máximas para establecer el RM, ¿vale? Sino que simplemente con 3-4 valores a diferentes velocidades, dependiendo del ejercicio, una repetición a velocidades superiores a 1 metro por segundo
una segunda repetición en velocidades intermedias entre 1 metro por segundo, velocidades inferiores que supongan un 75% de la carga, y una tercera repetición a velocidades inferiores a ese 75% serían suficientes para establecer esa linealidad y con ello establecer el RM, lo cual nos permitiría establecer las orientaciones y las cargas de entrenamiento, por tanto para el deportista como para el entrenador. Vale. Lo que he querido reflejar es un poco el hecho de hacer test cada 2-3 meses, lo que nos va a dar es una información de las adaptaciones que está teniendo el deportista ante esas cargas y de la evolución que está teniendo el rendimiento del deportista. Y de cara al entrenador le va a permitir el poder realizar los ajustes que considere necesarios en función de eso de cara a la planificación. Vale. Ahí sin más están mostrados en azul la primera valoración y en rojo una valoración posterior 2 meses después, donde se ve claramente la mejora que ha habido entre una y otra, que es casi de 14 kilos en lo que es el RM. Vale, si esto pasa a la siguiente, Uxue. Si esto lo vamos repitiendo a lo largo de la temporada, vamos teniendo mayor información, ¿vale? Entonces, los datos que aparecen aquí los he querido reflejar para que veáis la importancia que tiene el hecho de no quedarnos muchas veces solo en el dato absoluto, sino valorar lo que son los datos relativos. Si vemos el RM, en la segunda y en la tercera valoración apenas hay una diferencia de 1 kilo y podríamos pensar que apenas ha habido mejoras. Sin embargo, si observamos el peso del deportista, hay un incremento casi de 3 kilos, de 63 a 66. Las velocidades de ejecución han mejorado para cada una de las cargas o la mayoría de las cargas, y en valores relativos la mayoría de ellos son mejores, ¿vale? Entonces es la importancia de tener en cuenta tanto los datos absolutos como los datos relativos, ¿vale? Cuando tenemos los datos. Si esto lo repetimos en el tiempo, lo que vamos a tener es cada vez más información de ese deportista, ¿vale? Y lo que le va a permitir al entrenador es poder comparar momentos similares de varias temporadas y poder establecer en qué punto de partida está el deportista, si parte de un punto superior al de la temporada anterior, qué ganancias o qué mejoras ha habido entre una valoración y otra valoración. Y al final lo que va a conseguir es tener un historial de la evolución de ese deportista a lo largo de los años, que le va a dar mucha más información que el quedarse en un simple test. Las siguientes diapositivas van a ser sobre todo controles de entrenamiento que me han parecido interesantes de cara a la información que reflejan tanto uno como el otro. Los datos que aparecen son datos de un deportista que ya está experimentado, que está compitiendo a nivel internacional y que está construido. Sin embargo, su bagaje con el encoder es uno de los primeros entrenamientos que ha realizado con un encoder. Entonces, para que veáis un poco la información que aporta tanto el encoder como el feedback que le aporta al deportista y la calidad que le va a dar a la sesión de entrenamiento. Entonces, para los que no estéis tan familiarizados, voy a explicar brevemente lo que es la plantilla de datos para que lo veáis más fácilmente. Entonces, este sería un entrenamiento de 4 series. En la primera serían 12 repeticiones que aparecen en la columna de la izquierda. En la segunda serie y tercera serían 10 repeticiones y en la última serie 8 repeticiones, por eso está marcado en gris, ¿vale? Entonces, en cada serie se recogen tanto la velocidad de ejecución, que aparece de forma vertical para cada una de las repeticiones, como la potencia, que corresponde a esa velocidad de ejecución, y los decrementos de velocidad que hay con respecto a la mejor repetición que corresponde a esa carga, ¿vale? La referencia la vamos a coger con la mejor repetición de esa serie, ¿vale? Y la mejor repetición, cada una de ellas está marcada en verde. Entonces, en la parte de abajo aparecen los valores medios, tanto de potencia como de velocidad, ¿vale? Entonces, se ve la evolución que ha tenido sobre el entrenamiento la velocidad de ejecución. Pasamos de una velocidad de 0,75 a 0,85, lo cual supone que a mayor velocidad de ejecución, eso, con respecto al porcentaje del RM, supone un decremento, ¿vale? 0,75 sería un 75, un 76% de la carga, ¿vale? Esta información lo que ya nos permite, al haber realizado la primera serie, es, en función del objetivo del entrenamiento, el poder hacer ajustes sobre la carga, ¿vale? Si consideramos que habría que subir o que habría que bajar en función de cómo venga ese deportista en ese momento y cómo venga con respecto a los días anteriores, ¿vale? Aquí vemos que, aun habiendo incrementado 10 kilos, el deportista es capaz de hacer la velocidad media, su velocidad media es superior a 70 kilos, 0,85, lo cual supone que con respecto a su porcentaje supone un porcentaje de carga inferior, ¿vale? Entonces, sobre todo, el ir viendo el feedback que va teniendo el propio deportista dentro del propio entrenamiento, lo que va suponiendo de una serie a otra.
En la tercera serie se le ha incrementado otros 10 kilos, ¿vale? Y sobre su porcentaje supone un 73%. Y en la cuarta serie es capaz de mantener esa carga, ¿vale? Pasamos a la siguiente porque vamos a ir viendo las cosas poco a poco, ¿vale? Entonces aquí vemos que incluso con 20 kilos, la peor repetición de la tercera serie, que tiene una velocidad de 0,74, que es la peor de esa serie, es igual o similar a la mejor al valor medio de la primera serie, ¿vale? Lo que ha supuesto el feedback que se le ha dado al deportista en ese momento es que incluso aun habiendo aumentado la carga, sea capaz de realizar velocidades superiores que suponen un porcentaje de carga inferior. Pasamos a la siguiente diapositiva, Uxue. ¿Vale? También sería interesante el tener en cuenta las desviaciones estándar. Aquí vemos que en la tercera y la cuarta serie el deportista tiene valores de velocidad y de potencia medios similares, 0,79, 707, 710 vatios. Sin embargo, ¿vale? Eso en porcentaje de carga es un 73% en ambas. Sin embargo, la desviación que ha tenido en la cuarta serie es inferior a la de la tercera serie. Eso supone que la velocidad, el margen en la velocidad más rápida y la más lenta de la propia serie es inferior al de la tercera serie, ¿vale? Que empieza a tener mayor regularidad en la ejecución con respecto a la velocidad de desplazamiento de la carga, ¿vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Vale? Y en esta, sobre todo, es el mismo entrenamiento, ¿vale? Sobre todo lo que quiero demostrar es un poco, aparte de lo que hemos comentado al principio, de que el tener el dato en el momento nos va a ir permitiendo, en función de lo que nos esté aportando el dato, el poder ajustar la carga. Otro de los aspectos más importantes, y yo creo que es el clave, es la calidad que da el entrenamiento, el tener ese feedback el deportista en el momento. Aquí se ve claramente que en un entrenamiento de hipertrofia, cuando se supone que la primera serie debería de haber sido la mejor, ¿vale? En la cuarta serie, que hemos podido aumentar hasta 20 kilos la carga, ¿vale? Su porcentaje es de un 73% con respecto al 76% que le supone esa carga en la primera serie, ¿vale? Y si lo vemos en vatios, estaríamos hablando de valores de potencia media de 5,61 a 7,64, ¿vale? El deportista es capaz de producir 2 vatios más por kilogramo de peso a niveles de valores medios, ¿vale? Esto no solo en un entrenamiento, sino a lo largo de muchos entrenamientos, lo que va a hacer es que sea más productivo el entrenamiento. Pasamos a la siguiente, Uxue. Vale. Otro de los aspectos clave para la calidad de entrenamiento es tener en cuenta también las pérdidas de velocidad, ¿vale? En este entrenamiento se ve muy claramente, ¿vale? Hay entrenadores y estudios que comentan que no es recomendable tener porcentajes de pérdidas de velocidad superiores a un 15%, que son los que están marcados en naranja en cada una de las series, ¿vale? Si vemos el gráfico, se ve muy claramente. En la gráfica está representada la pérdida de velocidad de la primera serie en azul, de la tercera serie en rojo y de la última serie del entrenamiento de la quinta en verde, ¿vale? Vemos que de la primera a la última serie, la primera prácticamente de repetición en repetición la velocidad ha ido en picado. Y en la última serie, la que está en verde, el deportista ha sido capaz de mantener la velocidad más o menos, ¿vale? Si nos vamos a los datos de la tabla, vemos que la velocidad media de la primera serie es 0,40 y la velocidad de la última serie, la media de las 6 repeticiones es 0,53, ¿vale? El que observemos es que en un entrenamiento se produzcan estas pérdidas, lo que nos permite es poder hacer varias actuaciones sobre ese propio entrenamiento, lo que hemos comentado antes. Ya en la primera serie ya tenemos información de que eso está ocurriendo, ¿vale? Entonces, en vez de esperar y realizar el entrenamiento de esa manera, lo que podemos hacer es o bien reducir la carga, ¿vale? Para que el entrenamiento tenga más calidad, o bien reducir el número de repeticiones, o la tercera posibilidad sería hacer un entrenamiento en clúster, que es el ejemplo que está mostrado en la gráfica. El entrenamiento en clúster lo que significa o lo que supone es dividir cada una de las series en bloques más pequeños, en bloques de 2-3 repeticiones, con una recuperación entre las propias repeticiones que puede llegar hasta el minuto de recuperación. En este entrenamiento, visto lo que ocurrió en la primera serie, lo que le planteó al deportista es hacer bloques de 3 repeticiones con una pausa de 30 segundos.
y vais viendo de una serie a otra cómo las pérdidas de velocidad son menores, pero los valores de potencia media que están marcados en rojo en la última línea, la línea amarilla, 357, 437 y 476, como en cada una de las series su valor de potencia media ha ido aumentando, ¿vale? Entonces ahí está el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiésemos hecho esto, ¿vale? Si hubiésemos mantenido el entrenamiento con el mismo concepto de la primera serie o habiendo hecho los ajustes según la información que tenemos en la primera serie, la calidad y los datos que obtiene el deportista con esta sesión de entrenamiento, ¿vale? Entonces, este tipo de entrenamiento lo que consigue es retrasar la fatiga, maximizar la producción de potencia, así como estimular los factores neurales. Puedes pasar al último, Xue. ¿Vale? Entonces, como conclusiones, decir que la medición de la velocidad de ejecución es una de las variables clave para el control y la evaluación del entrenamiento de fuerza, que nos permite ajustar las cargas al objetivo de la sesión y lo más importante es que nos permite ajustarlas en el momento, ¿vale? Que no hay que esperar varias sesiones para poder hacer esos ajustes, sino que en la propia sesión podemos hacer esos ajustes de tal manera que le demos mayor calidad a esa propia sesión, ¿vale? Y que nos permite cuantificar mejor las adaptaciones que se están produciendo en el entrenamiento porque tenemos un dato objetivo, ¿vale? Y como conclusión final, que yo creo que es lo que más creo que debería aportar es eso, el aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para sacar el mayor rendimiento al tiempo que le dedicamos al entrenamiento. Y con esto está terminado. Es que ricasco a todos. No sé, los datos, la verdad es que no he ido más sobre los conceptos de cada uno del test y del control de entrenamiento, sobre los aspectos que me han parecido más clave que sobre el propio dato. Yo creo que los datos en sí ya reflejaban bastante esa información, ¿vale? Entonces, si alguien quiere entrar más en alguno de los datos o lo que sea, pues volvemos a alguna de las gráficas. Y si no, pues cualquier otra pregunta, cualquier duda que tengáis. Añadir que nosotros con los deportistas que venimos entrenando en el centro, la verdad es que con gente que lleva ya años de entrenamiento y que es la primera vez que lo utiliza, la verdad es que se ven bastantes mejoras de entrenamiento en entrenamiento con deportistas que se supone que ya están construidos, ¿vale? Y sobre todo la información que le aporta al deportista en el momento. Entonces, bueno, es una herramienta que está en el centro, que la podéis utilizar todos y que quizás igual los que más fácil lo tienen es los que están cerca, pero que los que estáis lejos también puntualmente se pueden establecer controles de entrenamiento, protocolizar o establecer valoraciones a lo largo de la temporada y tener esa información para vuestro día a día y para vuestro entrenador. Bueno, yo podría hablar un poco de mis miedos al principio cuando empecé a hablar con Uxue y nos empezó a preparar la preparación física de nuestras gimnastas. Pues mis miedos era, al final la rítmica es un deporte con mucha elasticidad, que esa masa, o sea, que aumentase la masa muscular y sobre todo en el caso de Salma, que es una gimnasta muy atlética ya de por sí, entonces que coge músculo a nada, ¿sabes? Entonces mis miedos eran esos, o sea, ella me empezó a hablar de cargas y yo decía, por Dios, no, y eso, y la verdad es que he confiado en ella, que he confiado en esta preparación física y que lo que veo es una mejoría, ¿sabes? O sea, que salen al tapiz y son mucho más fuertes que el resto, o sea, y la impresión que me dan jueces y así, es decir, es que están mucho más preparadas y mucho más veloces, ágiles que el resto. Y la verdad es que gracias porque al principio estaba un poco reacia, ¿sabes? Y pues al final estoy en mi zona de confort, siempre he trabajado de esa manera, siempre me ha funcionado, porque las niñas han tenido unos resultados y al final el hacer ese cambio pues me costó, pero ahora, vamos, fe ciega. Es verdad que el trabajo que hemos realizado con ellas es un trabajo más general, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta el deporte, las circunstancias. Yo creo que, bueno, pues, muchas veces la fuerza ha sido algo tabú, ¿no? Para muchos deportes, algo intruso, cuando en otros deportes era algo habitual o algo que se usaba en el día a día de su entrenamiento. Entonces, bueno, yo lo puedo entender porque en tu deporte no es una práctica habitual o no es una herramienta o no es una variable que se ha utilizado, pero luego pues vemos que hay lesiones, vemos que hay limitaciones, vemos que salta menos,
vemos que tienen menos amplitud también, y esas cosas yo creo que ayudan a cualquier deporte. Yo creo que a cualquier deporte, y no hay que tener miedo a probar cosas nuevas, además en la edad en la que estás. Yo creo que no hay que tener miedo a probar. Buenos días. Y una pregunta. Cuando vas teniendo varias sesiones con esas... Imaginemos que tienes posibilidad de tener un encoder, porque hoy en día ya hay aparatos más baratos que igual no son tan precisos, pero para cada sesión, ¿no? Entonces, cuando ya tienes unas velocidades quizás de referencia, de cuáles son tus velocidades ideales, si en una sesión no estás alcanzando tus mejores velocidades, ¿es razón para parar o lo interesante es trabajar en tus velocidades máximas en cada sesión, sean cuales sean? A ver, ahí tendrías que tener en cuenta varias cosas. Una, el objetivo de la sesión, el objetivo de trabajo, si la fatiga acumulada te está manteniendo en esos porcentajes en los que corresponde a esa sesión o no. Entonces, en función de eso, si no te meten en esos porcentajes, deberías de reducir la carga. Y si estás en los porcentajes, tú al final lo que tienes que intentar es, estés en el momento que estés, la velocidad siempre tiene que ser la máxima. Una cosa es la que seas capaz de dar en una sesión y otra cosa es la que seas capaz de dar en otra sesión. Si no estás manteniendo las velocidades, intentarías dar el máximo que tienes, siempre y cuando estés dentro del objetivo de la sesión, y tendrías que ir viendo los déficits de velocidad, que también te van a dar información de la fatiga que tú tienes, porque igual tú al final de sesión en sesión, no todas las sesiones van a ir aumentando, porque en el entrenamiento también hay planificadas sesiones de carga, de microciclos de intensidad en los que va a haber menores velocidades, ¿vale? Y eso se tiene que producir para que haya adaptaciones. Lo que sí que te fijarías es en los decrementos de velocidad, y en función de los decrementos te daría información para poder decir, bueno, si lo que estoy buscando es que haya una fatiga acumulada en un momento concreto, que también se está viendo que eso tampoco al final es productivo, que tampoco al final igual el hacer un entrenamiento en cluster vas a conseguir meter el mismo volumen de trabajo, mismo número de repeticiones, pero dándole mayor recuperación vas a conseguir mayores potencias, pues igual es una alternativa que te está dando. Al final la información que te dé en el momento te va a permitir actuar de una manera o de otra. No sé si te he respondido. Sí, que en esa sesión intentar buscar la velocidad máxima que encuentres en esa sesión. Eso es. Y después, aquí hemos trabajado, ¿no?, con potencia máxima todo el rato, pero ¿cuál sería la aplicación del encoder, por ejemplo, para trabajar la fuerza de resistencia o la fuerza máxima? ¿Sería lo mismo? Igual son conceptos que ya ni existen, no sé cómo está la cosa. Al final tienes que intentar la fuerza de resistencia o la fuerza máxima, lo que te va a modificar es el porcentaje en el que tú te mueves y las velocidades y el número de repeticiones, ¿vale? Lo que tú vas a tener que intentar siempre es dar tu mayor velocidad a esa carga, ¿vale? Si tú estás trabajando al 70% o al 90%, la velocidad de ejecución no va a ser la misma, pero tu intención siempre tiene que ser la máxima. También se está viendo que no es necesario llegar a cargas máximas para que se produzcan mejoras en tu RM, que con entrenamientos a cargas inferiores y velocidades de ejecución máxima, tu RM va mejorando, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta las características de tu deporte y en el momento de la planificación para trabajar un concepto u otro. Y luego, con respecto al número de repeticiones en gente que ya está, porque luego sería diferente un deportista joven o un deportista que ya está construido, ¿vale? Y luego el ir viendo también las adaptaciones que está teniendo ese entrenamiento en ese deportista. Pero en gente ya construida se está viendo que tampoco es necesario en un entrenamiento de hipertrofia llegar a las 10-12 repeticiones, que con entrenamientos con menor número de repeticiones producen las mismas adaptaciones o mayores y con menor fatiga. Lo cual no solo te da menor fatiga para ese entrenamiento, sino para el resto de los entrenamientos igual más específicos de tu deporte. Muchas gracias. Y así como que el tema del uso, cuando lo he usado ya sea con dispositivos de menor calidad o incluso estas máquinas que hoy en día que te dan los vatios, ¿no?, es súper interesante para el deportista porque le hace eso, que su intención en cada repetición sea muy, muy intensa y ayuda a que haya un pique en cada repetición y un sentido a cada repetición, y es muy, muy positivo. Sí. Gracias. Muchas veces se ve que cuando tú estás realizando el entrenamiento, aunque tu intención, si no estás concentrado y no estás con el dato,
hay veces que tú piensas que tampoco ha sido tan mala esta repetición, pero te vas a porcentajes y las pérdidas de velocidad son muy grandes. Luego también se ve que en las primeras series, si el calentamiento no ha sido correcto, es un indicador muy claro de velocidades de ejecución también. Entonces, da bastante información. Sobre todo, igual ya una vez que estás acostumbrado a entrenar con él, pues ya al final es una información útil, pero no se ven tantas diferencias. Pero con gente que no está entrenada se llevarían muchas sorpresas de cómo es su día a día un entrenamiento. Nosotros normalmente cuando viene un deportista que es la primera vez que va a hacer una valoración o un entrenamiento, lo que hacemos la primera serie, no comentamos nada y hacemos un registro de lo que él viene entrenando en su día a día. Y luego vamos dando información y vamos viendo lo que sería su día a día con lo que podría ser su día a día, para que sea más gráfica y se plasme más esa diferencia, que suele haber bastante diferencia. Es que ricasco, Suri. Por recalcar a Ignacio una cosita solo, es verdad que cuando se tiene un aparato más reference, más de laboratorio o más preciso, probablemente eso, la precisión será mayor, pero solo eso. Pero como tú bien dices, hay otros elementos más económicos que simplemente por acelerómetros o por giroscopios pueden determinar velocidades e indirectamente potencias. Yo soy de los que, como tú bien dices, siempre creo que no importa si mi metro tiene 90 centímetros, si siempre mido con el mismo metro. No importa que no sea preciso. Entonces, lo importante quizás es tener cualquier sistema que me monitorice y que me dé información de la calidad de mi desplazamiento. Y cuando tú has hablado algo de resistencia de fuerza o fuerza resistente, algo así, yo siempre digo que como concepto más actualizado habría que hablar de resistencia de fuerza rápida para tu deporte. Porque casi en la mayoría de los deportes las expresiones de fuerza son siempre de máxima velocidad y por tanto cuando se dice no, esto es fuerza, estamos hablando de cosas de picos máximos. Yo soy de los que pienso que todos los deportes son una expresión rápida de su actividad. Probablemente en el rugby, si tú eres capaz de fintar, no sé mucho de rugby, de desplazarte y de desequilibrar, al contrario, si lo haces en la mitad de tiempo tendrás más tiempo para correr y por tanto si lo haces 10 veces, entonces yo siempre digo que el concepto de resistencia de fuerza habría que ponerle siempre un complemento que es resistencia a la fuerza rápida para jugar a rugby a 7. Y eso es lo que tú como técnico deberías de conocer y deberías de trabajar. Pero creo que es importante recalcar lo que tú has dicho, ¿no? Miramos siempre con el mismo metro, aunque el metro que en ese momento puedas disponer sea de 83,5 centímetros y probablemente midiendo todos los días te dará esa información que siempre mejorará la calidad de tu entrenamiento, aunque no sean los números más exactos del mundo. Yo también recalcar un poco que en las diferentes sesiones que hemos tenido aquí entre nosotros estamos hablando de información, de lo que pasa, independientemente de la variable en la que queremos medir, que eso nos lleva a individualizar y sacar más información y más provecho al entrenamiento que tenemos que realizar en el día a día. Y lo que hemos explicado durante estos días está relacionado con todo eso, es lo que buscamos, con el entrenamiento o con la mejora del entrenamiento para aumentar el rendimiento del deportista. Bueno, yo aprovechando... A ver, una pequeña matización solo. Cuando has hablado, Ignacio, de la pérdida de velocidad en las repeticiones y relacionando con el tema que hablamos ayer, hasta que no se pierde velocidad en una serie de repeticiones, se supone que estás actuando en la diana de ese peso y los objetivos de entrenamiento se pueden conseguir y con una eficiencia muy alta. Cuando se empieza a perder velocidad, los factores de fatiga aumentan exponencialmente y pues, se crea un estrés fisiológico grande. Y si esas pérdidas de velocidades se dan entre 6, 10, 12 repeticiones, pues la hipertrofia que se puede producir con esos estímulos es relativamente grande. Luego sería decidir si se quiere usar zonas más eficientes o provocar más cansancio.
Nada más, esa pequeña puntualización. Vale, o sea, entiendo que un entrenamiento podría ser llegar a esas zonas de pérdida de velocidad y entrenar a ver si consigo, aunque llega a un 20, 40, 50% de decremento, intentar mantener que el atleta cada vez llegue a ese 50 y no se vaya al 60, por ejemplo, a las 12 repeticiones en las 4 series que tenga. Ese puede ser un objetivo también sin fijarse en la velocidad máxima, sino en la pérdida, por lo que has dicho, ¿eh? Normalmente en alto rendimiento y cuando la expresión de velocidad es una expresión de velocidad grande, lo que te van a aconsejar todos y lo que vas a leer es que no se llegue a esas pérdidas de velocidad. Y cuando se lleguen a esas pérdidas de velocidad, se deje de ejecutar la serie. Eso es una cosa. Yo, paréntesis, Heitor Alberdi, de vez en cuando hay que probar. Opinión personal, ¿eh? Pero bueno, que este tipo de herramientas y este tipo de planteamientos te dan la posibilidad de decidir aquí está la raya. Y si este tipo de aparatos te ayudan a cuantificar o a ubicar ese punto, pues ya es tema del entrenador, que no es el desconocimiento de la realidad el que te lleve a tomar las decisiones. Entiendo. En ese aspecto quería decir, teniendo muy claro que el objetivo de mi entrenamiento no es trabajar en esa máxima eficiencia, sino someter al atleta a esa fatiga. Entonces, como poder aplicar también el encoder o similares a un entrenamiento en que se busque trabajar en fatiga. No sé si tendría que decir, se puede llegar a esa fatiga de dos formas, diciéndole, tú vete haciendo repeticiones sin importante la velocidad hasta 15 repeticiones, o intenta hacer cada repetición al tope, ¿no? Hasta 15 repeticiones. Y seguramente en la 15 estés parecido, pero teniendo muy claro que el objetivo del entrenamiento es trabajar con ese decremento, no buscar la máxima eficiencia. Es una pregunta, discusión. Y bueno, a ver, ¿qué opinión tienen? Yo creo que siempre que habría que buscar la máxima velocidad. Creo. Porque al final el deporte es lo que te va a pedir. Sí que es verdad lo que estás hablando de fuerza, ¿eh? O sea, yo me iría a buscar máximas velocidades. Otra cosa es que luego estemos buscando otros conceptos, como estás hablando de fatiga o demás. Pero para el entrenamiento de fuerza yo me iría a velocidad, a lo que me permita cada repetición la máxima velocidad. No dejar a velocidad, hacer todas las que pueda sin meterle velocidad, ¿no? Si no te he entendido mal. Sí, la pregunta quizás es teórica, yo sé que mi atleta o yo mismo voy a tener, a veces, ¿no? Se van a juntar en un minuto y voy a tener que hacer 12 acciones que yo idealmente quiero hacer a la misma velocidad, pero que sé que no voy a ser capaz de hacerlo. Entonces, la mejor forma de entrenarme para eso es buscando siempre la misma velocidad o a veces no buscándola, sino haciendo esas 12 y viendo a ver si en esa 12 puedo mantener un decremento y menor. Yo en fuerza me iría a velocidad. Otra cosa es que estemos buscando ya temas más metabólicos o buscando más trabajo de tolerancia o demás. Pero hablando de fuerza me iría a velocidad. No sé, lo que opináis por ahí, el resto. Yo creo que toda la charla ha ido orientada en ese sentido, ¿no? Yo también me iría a la velocidad. O sea, máxima expresión en mi deporte, máxima expresión en mi entrenamiento. Yo ahí lo que jugaría sería con los bloques que se ha hecho en el último ejemplo del entrenamiento en clúster, ver si, porque probablemente con varios entrenamientos tú consigas igual en el primero hacer bloques de 2, en el siguiente de 3, ¿vale? Y entonces ahí jugar y ver en qué momento, igual la primera y la segunda las puedes hacer sin bloques y luego empieza y entonces hacer los bloques. Y entonces vas consiguiendo que cada vez aguante, tolere mejor o le cueste menos llegar a esa fatiga y consigas aguantar más. Pero eso te lo va a dar el propio dato. Muchas veces el propio dato es el que te va dando la información de cómo actuar. Con respecto a esto que estáis hablando de velocidades y eso, bueno, buenos días a todos, por cierto. Por ejemplo, en nuestro deporte normalmente se suele usar siempre, ¿no?, el trabajo de potencia, vamos a decir, bueno, el estándar, ¿no?, entre el 40 y el 60% de la repetición máxima, vamos a decir. Lo que pasa es que siempre se intenta buscar ese, vamos a decir, más hacia el 60%, como que vas a ganar algo más de fuerza y luego te va a ser mucho más fácil moverlo, ¿no?, a la velocidad. No sé hasta qué punto a veces
deberíamos igual al revés, ¿no? O sea, trabajar más, como habláis, la velocidad y no tanto esa ganancia de fuerza, ¿no? Porque siempre, no sé por qué, se tiende a trabajar más al 60% que al 40%, vamos a decir. Ahí yo jugaría también un poco en función del momento de la temporada. Igual en momentos más cercanos, o sea, más próximos a lo que es el inicio de temporada, me iría a unos porcentajes mayores, y momentos más cercanos a competición igual me iría a unos porcentajes más específicos. Pero luego ya va también en función de la planificación de cada entrenador, Virginia. Dependiendo del objetivo que se quiere buscar en cada momento de la temporada. Al principio yo tendería más al trabajo de volumen y con cargas más altas. Y luego ya ir a cargas más específicas, orientadas más a la competición, con cargas más bajas. Pero sí, eso depende del entrenador y cuál es el objetivo y qué es lo que quiere trabajar, ¿no? Sí que es cierto que si tú quieres trabajar en zonas de máxima potencia, hay dos puntos de la curva en los que tú la potencia la puedes conseguir o bien a cargas más altas o bien a velocidades más altas. Entonces yo en un momento igual haría la construcción por las cargas más altas de ese trabajo de potencia, pero en otro momento en que tú vas a tener que tener una cadencia de pedaleo, de palada más alta, me iría a la otra parte. Y, por ejemplo, en este sentido, cuando normalmente siempre, claro, lo que hablamos antes, no disponemos de un encoder para cada entrenamiento, a veces tampoco disponemos de, por ejemplo, yo no tengo sensores ni tengo nada. Claro, por ejemplo, el cálculo de nuestros porcentajes sí los tenemos. Entonces, a mí, bueno, vamos a decir que hasta desde que empiezas al club, tú tienes ahí tu tabla de tus porcentajes, tus kilos, hoy me toca al 60%. Pero ¿por qué, por ejemplo, no solemos calcular, ¿no? Cuando hacemos un test con un encoder, el calcular, sobre todo para individualizar a la persona y no estandarizar el número de repeticiones, ¿no? Porque al final vamos a trabajar potencia y normalmente pues vamos a trabajar entre 5 y 6 repeticiones. Claro, si yo no tengo un sistema para ver que mi velocidad ha decrecido, ¿no? Ese 25% que comentabais antes, ¿no? ¿Por qué no solemos hacer en los test igual para tener así, ¿no? Porque al final a veces, claro, no disponemos de todo ese equipo. Eso, la parte más interesante sería coger diferentes entrenamientos tipo, el entrenamiento tipo de que te toque en ese momento de la temporada y hacer un control y ver cómo se comporta tu organismo ante ese tipo de. Y entonces tener más información que luego puede ir cambiando de un entrenamiento a otro, pero ir con otra información. Eso es posible, es hacer un control de entrenamiento. Es el entrenamiento que te toca, registrarlo y ver qué es lo que ocurre. Ver si hay pérdidas de velocidad, ver cómo es tu calentamiento, si la primera serie es la mejor o no. Es cuantificar. Eso es posible, eso no habría problema. Es cuestión de plantearlo, sin problema. No sé, ¿podéis hablar igual un poco de la experiencia que habéis tenido vosotros con el trabajo del encoder? Si de verdad os ha servido o no os ha servido, si ha sido útil, no ha sido útil. Creo que sí, como ya he dicho antes, el hecho de ayudar a la intención y también ¿cómo decir? La ciencia ayuda, lo que decía Yule, ¿no? Tener datos ayuda a no tener que tener fe, digamos, exclusivamente en las cosas que te dicen o que te cuentan. Entonces tú tienes una idea de que si no trabajas con tu máximo no vas a mejorar tu máximo y sin embargo te empiezan a demostrar lo contrario, pero no porque te lo dicen, sino porque lo ves. Y eso ayuda un montón de cara a después llegar y aunque haya un gimnasio con 99 personas y tú eres la única que estás trabajando completamente distinto, estás tranquilo haciéndolo y ya pueden ellos dudar de lo que quieran. Eso ayuda mucho. Otra cosa que se me ocurre ahora. ¿Tendría sentido hacer series abiertas en número de repeticiones parando la serie cuando baje esa velocidad? Es decir, yo no voy a 6 o 7 o 3 o 4. Yo voy a cuando el decremento sea 0,1 y lo paro ahí. Igual la primera serie son 3, la segunda son 6, la segunda son 8. También para ajustarnos, quizás con esa persona que calienta mal o podría ayudarle a llegar y buscando volumen total. Al final lo que quiero es 40 repeticiones de calidad. Tendría sentido, lo que pasa que siempre si está bien ajustada la carga, no creo que te irías a muchas repeticiones. Si no está bien ajustada la carga, te puedes ir a un número grande de repeticiones y entonces igual el sentido o el objetivo del entrenamiento perdería su sentido.
¿vale? Entonces iría uno acorde al otro. Y luego te daría información también del tipo de características de deportista. Hay deportistas que son más resistentes, que son más capaces de hacer X repeticiones a un porcentaje, y hay otro que igual es más rápido y sin embargo te hace 2, 3 y luego enseguida pierde la velocidad. O sea, al final individualizarías mucho más a las características del deportista, que es un poco, yo creo que la pregunta de Higinio también iba por ahí, ¿no? Saber en qué momento tu cuerpo empieza a perder velocidad. En un entrenamiento, no lo sé, pues igual hay un deportista que 6 repeticiones te las mantiene muy bien en hipertrofia, 7, 8, y a partir de ahí o de la siguiente serie se empieza a bajar, y hay otro que sin embargo es capaz de mantener más, pero sin embargo no es capaz de incrementar la carga, porque eso ya nos ha ocurrido con deportistas que están acostumbrados a entrenar de otro tipo de entrenamientos, de más de fuerza, resistencia, lo que comentaba antes Julen, que es, con esos deportistas nos cuesta mucho subir esos picos, sin embargo son capaces de mantener una carga estable durante más número de repeticiones. Pero dependiendo de eso también yo buscaría subir el pico de ese otro deportista. Tiene sentido, ¿eh? Siempre y cuando estés dentro de algo acorde, no te vayas a los extremos tendrías que ajustar otras cosas, seguramente otros parámetros. Bueno, yo por crear un poco de debate, de acuerdo con lo que habéis planteado, yo una aclaración solo. Si nos desviamos mucho de la velocidad que nosotros podemos ejecutar con un peso dado, lo que significa ahí, a grosso modo, es que hay procesos de fatiga. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, 50 kilos lo podemos mover a 1 metro por segundo y lo tenemos requete confirmado que ese dato es válido, y nosotros intentamos mover a la máxima velocidad posible y lo desplazamos a 0,75 metros segundo, ahí lo que está claro es que algo está pasando. Si la ejecución técnica es buena, pues la fatiga produce ese descenso de 0,25 metros segundo. Digo, con eso de acuerdo, el aparato y este tipo de mediciones lo que ayudan es a cuantificar eso. Pero luego yo insistiría en relacionarlo con el tema de ayer. ¿Nos interesa o no nos interesa trabajar esos aspectos? Y si nosotros solo buscamos la perfección en el entrenamiento, ¿dónde queda el aprendizaje? ¿Dónde queda el fallo? ¿Dónde queda el... Oye, pues mira, pues he llegado aquí, soy consciente y este es mi límite. Bueno, que nos da ese juego también el aparato, ¿eh? También por incorporar también un detalle más, siempre estamos hablando de conceptos de fuerza rápida, y por tanto la expresión de la potencia, que no deja de ser eso, ¿no? El trabajo por unidad de tiempo. Siempre no nos tenemos que olvidar de una cosa, que a veces cuando se mide, que soy más que partidario de tener datos y de tener variables que nos informen. Hay una cosa que muchas veces cuando nos acostumbramos a medir, se nos olvida una cosa básica de la fuerza, que la fuerza es un concepto neuromuscular. O sea, a veces aprendiendo a hacer bien el ejercicio somos más fuertes, simplemente porque nuestra cadena motora desarrolla más newtons y a la larga más potencia. Entonces, hay que medir, hay que tenerlo claro, pero cuando nos metemos en orden de fatigas, en situaciones de fatigas como la que has comentado, Ignacio, ¿no? Pues yo puedo coger la variable de siempre máxima expresión y a ver cuántas repeticiones hago. Esa es una forma de trabajar también que no deja de ser adecuada. Lo único que es importante es que tengamos en cuenta que cuando la parte nerviosa no es capaz de tener una buena coordinación intermuscular y por tanto una buena cadena motora para realizar la acción, probablemente estamos desarrollando menos fuerza. Y por tanto la fatiga va a influenciar, y hay que tener cuidado hasta qué puntos de fatiga llegamos con un montón de kilos encima, no sea que la mala repetición o la mala ejecución nos pueda generar algún problema que no deseamos. Pero no tenemos que olvidar nunca que estos aparatos miden el resultado final, y que el resultado final puede venir de una mejora del apartado muscular puramente, pero que uno es más fuerte también cuando aprende a hacer el movimiento. Y a la vez que técnicamente alguien ejecuta mejor un movimiento, es más fuerte.
probablemente con las gimnastas de marga, si somos capaces que nuestros deportistas sean más fuertes, pero sobre todo trabajamos la parte neural y somos capaces de que encadenen mejor los movimientos, van a ser más fuertes. El aparato va a decir que genera más potencia. Y quizás no ha habido ninguna mejora de la calidad de las fibras, simplemente ha habido un aprendizaje. Y entonces la parte nerviosa de la fuerza, que se nos olvida muchas veces, para mí es importante las técnicas de ejecución, o sea, hacer bien los movimientos, aprenderlos y entrenar, hacer bien los movimientos. Todo lo que Marga hace de movimientos técnicos, probablemente eso es una coordinación intermuscular. Cada múscula de sus gimnastas, si se encadenan en la milésima adecuadamente, el movimiento saldrá perfecto. Y cuando digo perfecto, si se encadena esa milésima de un músculo a otro, será también más fuerte. Y que esa parte no nos olvidemos. Y cuando vayamos trabajando situaciones de estrés y de fatiga, cuando tenemos kilos encima, kilos por encima de los nuestros, hay que respetar siempre la calidad de la ejecución del movimiento. Con lo cual, Ignacio, para complementar lo tuyo, yo iría a velocidades, iría a no pérdidas o a cuantificar la variable que tú quieras, pero sobre todo llega un momento en el que hay que recalcar mucho que la ejecución del movimiento sea buena, sea técnicamente buena, no por solo la cuestión puramente técnica, sino por la parte nerviosa del desarrollo de la fuerza. Yo siempre recuerdo a los atletas que cuando uno hace mejor su movimiento, el aparato le va a dar más vatios. Es que se los va a dar, simplemente porque aprovecha sobre todo en deportes de cadena musculares más largas, ¿no? Que implican desde la punta del pie a la punta de la mano, ¿no? Entonces, la variable de la calidad de la repetición desde el punto de vista de ejecución intermuscular, de coordinación intermuscular, es algo que cuando tenemos pesos encima creo que no se debe de olvidar. Como complemento a quizás una de tus variables, o sea, lo que tú has dicho es tener en cuenta otra variable, digamos, fijar la velocidad y cuántas repeticiones hago, y no tantas repeticiones y cuánta velocidad pierdo. Totalmente de acuerdo. Cualquier método, yo siempre digo que todos los métodos son malos y siempre elegimos el menos malo. O sea, todos pueden ser válidos, pero hay cosas que, sobre todo, entendiendo eso, hay que tener en cuenta la coordinación intermuscular. Para mí es vital no olvidarnos de la parte neural de la fuerza. Importante. Igual ha sido un poco rollo, pero era por complementar pequeños detalles que a veces con los números a veces se emborrachan y creo que ni tienen que emborrachar ni son la solución mágica de Asteris. Pero creo que lo que no tenemos nunca que olvidar son los conceptos más básicos. La fuerza es un aspecto neuromuscular y la calidad de la repetición, el aprendizaje de la coordinación intermuscular es súper importante, súper importante. Creo que tenéis una pregunta en el chat. Mar, Son comentarios, antes Laia ha hecho un comentario también sobre lo que ha dicho antes Higinio de que quizá el encoder es un dispositivo algo caro y que, bueno, que existen otros. ¿Podríamos hablar de algún otro? ¿O algún ejemplo? Yo he llegado a utilizar el teléfono móvil, como ha dicho alguien. Tiene un acelerómetro, tiene un giroscopio, hay aplicaciones que utilizan esos datos, no son los más exactos. Lo llegué incluso a utilizar para medir el impacto en mi mujer cuando estaba embarazada y corría, para medir el impacto que suponía para ella, ¿no? en el eje Z. Pues. Sí, a ver, hay infinidad. Sin llegar al teléfono, que también no deja de ser eso. Tiene acelerómetros o giroscopios en 3 ejes, según el grado de teléfono, y por tanto todo depende de eso. Sí hay elementos que simplemente lo que hacen es generar, miden aceleraciones
y cuando se integra la aceleración como concepto matemático se obtiene la velocidad de un movimiento. Entonces, a partir de la velocidad y la carga que tú le has puesto, carga por velocidad, tienes la potencia. Son normalmente dispositivos pequeños, hay muchos en el mercado. Yo he utilizado alguno de prueba y, bueno, son pequeños elementos que tienen un imán, se colocan sobre la barra o se colocan sobre un cinturón que te pones tú en la espalda o tal. Y bueno, y son elementos, vuelvo a repetir, válidos. Simplemente lo que hacen es medir otra variable. Un encoder mide distancia, de distancia a tiempo tiene velocidad y ya está. O sea, físicamente es un desarrollo fácil el del encoder. Lo que pasa es que es muy preciso en la distancia y por tanto la velocidad es buena. ¿Qué es lo que ocurre con los acelerómetros? Que integran la aceleración y teniendo en cuenta que los movimientos no son, todos los movimientos naturalmente son en los 3 ejes y por tanto tiene que integrar las 3 aceleraciones de los 3 ejes y hacer una integración para obtener la velocidad. Desde el punto de vista matemático es un cálculo un poquito más indirecto, pero lo que he dicho antes, será 1 metro de 90 centímetros, pero si siempre lo utilizas, bien utilizado estará. Y simplemente lo que hace es eso, de distintas posiciones, como puede calcular el tiempo, sabe en qué posición está ahora, calcula las aceleraciones de desplazamiento y calcula la velocidad. Son buenos elementos, son mucho más económicos y tienen una gran ventaja operativa, lo cual no está cerca de la precisión, pero es igual. Pero vuelvo a repetir, son buenos. Están unidos a los teléfonos móviles, de tal forma que tú vas al entrenamiento y yo creo que a veces, por desgracia, todo el mundo va con el teléfono a todos los lados, a veces tendrían que estar fuera de los gimnasios, pero si lo llevas y está conectado con el Bluetooth correspondiente, te pones el teléfono y directamente vas viendo la velocidad con la que estás, los vatios que estás produciendo. Es un elemento más, creo que es válido y cada vez los están haciendo más precisos, más pequeños, menos interferencia y sobre todo los que yo he podido probar se pegan en la barra, se pegan con un imán en la barra que tengas que desplazar y creo que es un buen elemento. O sea, son acelerómetros, hay muchas marcas, son medidores, les llamarán medidores de potencia y tal, pero bueno, definitivamente lo que hacen es medir la aceleración de punto a punto, integra eso, calcula la velocidad y como tú ya pones en la aplicación cuántos kilos estás moviendo, como en el encoder exactamente igual, pues lo hacen bien. Simplemente, no sé si te he contestado, Elena, pero es algo así. Es muy sencillo. Desde el punto de vista físico y matemático son cálculos indirectos y cada vez los sensores son más pequeños, son más precisos y con el Bluetooth pues la comunicación o el feedback es mucho más directo, es casi mucho más directo que el ordenador y no necesitas ni un técnico ni un entrenador ni nadie al lado, ¿no? Con lo cual tu propio trabajo personal y tu convencimiento pues puede estar reflejado por números que te pueden ayudar. Creo que eso es lo que comentabas antes, Ignacio. Creo que habrá sido además del teléfono, que sí que es válido, hay unos elementos que tienen la facilidad del imán para sujetarlos a la barra y por tanto eso facilita. Por ejemplo, en piragüismo, en un kayak ergómetro, se podría probar colocar en la pértiga. Lo que pasa es que es difícil decirle cuántos newtons estás moviendo cada vez que mueves la pértiga, ¿no, Higinio? Por ejemplo, podría ser, pero lo difícil en ese caso es poner la carga, o sea, definir la carga para que te pueda dar los vatios. En piragüismo, bueno, se usa el Wimu, que es el aparatito este que se pone en la embarcación que te hace los desplazamientos un poco y aceleraciones de Sí. Luego empieza a haber ya, pues como también comentaba Italo el otro día, al final en ciclismo se usa mucho el potenciómetro, ¿no? Porque bueno, está más en el mercado, ¿no? Pero en piragüismo empieza a haber, en Australia ya se venden unos sistemas que se meten dentro de la pértiga y entonces te mide la potencia que aplicas, ¿no? Mediante la pértiga de la potencia que estás aplicando en el agua. O sea que pues estos ya se van... esos son otros sistemas más complejos porque hay incorporación de ciertas galgas que tienen que permitir la flexión de la pértiga. En este caso no permitiría,
es un poco como lo que hemos estado hablando. No consiste solo en a qué velocidad te puedes llegar a mover, sino hay que saber qué estás movilizando a esa velocidad para poder calcular la potencia, ¿no? Los vatios son newtons por metro y por tanto hay que saber cuánto estás movilizando para poder calcular los vatios. Pero sí, hay sistemas, esos son todavía más complejos, más difíciles de incorporar, más caros y por tanto un poquito más alejados de la realidad del día a día. Lo que yo digo es, para trabajar en el gimnasio, un acelerómetro y con una pequeña aplicación en el teléfono te da una ayuda. Que tiene una deriva respecto a medir con un encoder muy estructurado y con una validez científica, pero vuelvo a repetir, quizás se puede hacer la medición reference en el laboratorio, en el gimnasio, con un buen elemento y con pautas de entrenamiento luego controlarlo con otro sistema. Al final no podemos pretender tener un laboratorio a diario, pero sí que el laboratorio te dé pautas, te dé referencias y tú luego aprendas con otros sistemas más asequibles, más fáciles, más económicos y sobre todo más utilizables. Sí, hombre, yo al final creo que también realmente es como dices tú, ¿no? Es un metro, es una referencia, ¿no? Es como decía Usu antes, ¿qué experiencia tenemos? Pues claro, yo por ejemplo, tenemos el problema que por ejemplo en un press de banca, al final yo el apoyo con las piernas pierdo estabilidad. Entonces, por ejemplo, yo de una repetición a otra puede ser un mundo. O sea, puedo perder un 30% de velocidad y no significa ni que esté mal ni que esté esto. Simplemente que, claro, eso ya es cuestión por mi problema, pero luego también nosotros estamos constantemente moviéndonos, en mi caso, ¿no? Concentraciones en un sitio, concentraciones en otro. Entonces tú vas a un gimnasio y simplemente el banco donde te tumbas es más estrecho y te varía la técnica. Entonces realmente es más o menos coger en ese sitio un poco, pues eso, una medida y más o menos basarte en esos datos, ¿no? No en los que tienes de un encoder en tal sitio, ¿no? O sea, es como una referencia, vamos a decir. Totalmente de acuerdo, Gilio, totalmente de acuerdo. El día a día a veces es tan próximo o tan alejado a lo ideal como las circunstancias, con lo cual no podemos estar llorando de que esto tal, simplemente hay que intentar trabajar y con las guías y las referencias que uno tiene, adaptarse. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que acaba de decir antes yo, la técnica, la calidad de la repetición depende también del entramado, de la plataforma, del banco, del lugar. Bueno, pues habrá que, en su caso, adaptarse porque casi en el mayor porcentaje de los casos nunca vamos a tener, no ya un laboratorio, sino a veces ni las condiciones ideales de entrenar, aunque sea un gimnasio, ¿no? Entonces totalmente de acuerdo contigo en eso. Quería comentar, bueno, como dato curioso, no, sin más. Por ejemplo, en piragüismo, como estabais hablando antes, ¿no? de la técnica, de la velocidad y todo esto, se está empezando a trabajar, claro, al final lo que interesa es trabajar a una velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el paleo es difícil trabajar a la misma velocidad que compites, porque claro, a estar a esa velocidad requiere un esfuerzo muy grande que no puedes mantener mucho tiempo. Entonces lo que están empezando a hacer es meter, vamos a decir, como una hélice, que lo que te hace es ir a una velocidad y entonces trabajar la técnica a la velocidad de competición, pero con un desgaste menor. Entonces, en este caso no estás trabajando esa potencia, pero sí la velocidad de ejecución, ¿no? Que por eso comentaba yo antes también lo de que a veces, ¿no? Bajar cargas y sobre todo trabajar la velocidad, ¿no? Más, que también es importante dentro de la potencia, ¿no? Porque es velocidad y peso. Sí, eso que tú comentas, bueno, en el atletismo a los velocistas se les echaba cuesta abajo, ¿no? Simplemente para que a veces los músculos, además de tener fuerza, tienen que aprender técnicamente a ir rápido. O sea, tienen que aprender técnicamente a ir rápido. Me acuerdo yo hace muchos años que vi, era un bote de remo, algo parecido a lo que tú usas. Un entrenador soviético tenía un dispositivo especial que se lo acoplaba detrás del barco y empujaba con su lancha motora para que los deportistas fueran a una velocidad superior, cercana a la competición y a veces más, simplemente para que aprendieran mecánicamente a ejecutar un movimiento a altísima velocidad, cosa que igual
quizás no tenían ni la fuerza necesaria para poder llegar a esa velocidad en ese momento, pero sí el estímulo nervioso de tener que aprender a ir rápido, ¿no? Eso Ushue podría decir con los velocistas, claro, echar a un velocista cuesta abajo o se mueve rápido o se puede dejar los dientes en la cuesta, ¿no? Entonces algo parecido es. Creo que es un buen implemento, o sea, es ejecutar la acción a una velocidad más rápida o cercana a la competición, no generando un esfuerzo metabólico que lo podría limitar, pero con el único objetivo de aprender a hacer un movimiento muy rápido. O sea, yo creo que esa es la parte neural. Hay muchas veces que se hace eso y poco a poco cuando vas adquiriendo fuerza, pues puedes llegar a hacerlo sin ninguna ayuda y simplemente otras veces se hace como puro ejercicio de aprendizaje, o sea, de aprendizaje de aprender a moverte de la parte nerviosa a esas velocidades que quizás nunca las consigas, pero ya te da esa habilidad para que cuando vayas al máximo y cada vez que sea ese máximo un poquito más, pues por lo menos los músculos sepan moverse. Sé que es un poco raro eso de decir que los músculos aprendan a moverse rápido, pero no deja de ser algo mucho más biológico lo que parece. Evidentemente, la parte neural tiene que aprender a moverse rápido y acciones de ese estilo, en tu caso, es mucho más moderno de lo que hacía aquel entrenador soviético. El entrenador soviético le empujaba con la motora directamente y les hacía remar o palear a una velocidad, claro, a la velocidad que él determinara con la motora, con lo cual no deja de ser un ejercicio que si ahora, como tú dices, le pones un motor y consigues mayor velocidad, creo que ahí el objetivo es esa parte neural. Y creo que es importante, ¿eh? Yo no trabajaba cuesta abajo, yo trabajaba con una goma. Me ataban con una goma por delante y había otra persona que se ponía a correr por delante mío y llega un momento y que te suelta, ¿no? Y vas más rápido de lo que normalmente vas. Y esa sensación y tener que ir técnicamente bien a esas velocidades es muy difícil. Por eso necesitas esa fuerza que estamos hablando. Primero tienes que trabajar otras cosas para que en ese momento seas capaz de aplicar la fuerza útil o la fuerza adecuada en cada una de las zancadas. Y es difícil, pero es una sensación impresionante porque tú nunca has ido a esa velocidad. Yo nunca he ido. Yo llego a correr 40 metros con esas sensaciones y no, yo no he ido tan rápido nunca. Lo de la cuesta abajo es un poquito más brusco, menos sofisticado, pero bueno, no deja de ser. Ahora también hay unos elementos motorizados, que es un cable, en vez de tener un compañero corriendo, en atletismo se utilizan un elemento, una estructura mecánica que tiene un cable y tira de ti. Simplemente te lo enganchas y tira de ti. Y como es un elemento mecánico, tira, vayas con él o no vayas con él, va a tirar. Digamos que tira de ti en posición vertical o en posición horizontal arrastrándote por el tartán, ¿no? Entonces, es eso, es un ejercicio. Yo no sabía que en piragüismo lo utilizaban con un motor, ¿no? Pero bueno, no es mala idea lanzar el barco a una velocidad superior. Me parece interesante. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión o ninguna pregunta más, damos por terminada la sesión. Aún así, bueno, deciros que tenéis nuestros móviles para cualquier consulta, pregunta, los emails también, y si se os ocurre alguna cuestión después de finalizar la sesión que tenga relación con el tema de hoy, pues nos lo podéis hacer llegar igualmente. Eskerrik asko Mari Ushue por la ponencia de hoy. Eskerrik asko a todos y todas por participar y os animamos a estar mañana con nosotros, como siempre, a las 10 de la mañana. Mañana Aitor Alberdi nos hablará del trabajo de resistencia y de los macronutrientes. Así que nada, os invitamos a que estéis con nosotros también mañana. Egunon Aizan.